estúpida, mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a Estúpida mi podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Hoy estamos con Jesús. Hola. Y con Sebas. Oli. Yo soy Esteban y hoy vamos a hablar de televisión. Listo, la televisión que siempre nos acompañó, uno llegaba del colegio, almorzaba. Pues sí, después de almorzar o mientras que uno almorzaba veía televisión. ¿Ustedes qué veían cuando llegaban del colegio? Pues yo, la verdad, era muy poco de televisión, pero sí me gustaban mucho las caricaturas, entonces me miraba, en ese momento salía mucho el anime, entonces Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon, incluso me castigaban con eso cuando me portaba mal, no me dejaban ver esos programas y ya. A mí todo lo contrario, me castigaban con ver eso. Yo nunca pude con Digimon. Ay no, Pero sí me encantaba. Era muy bueno. Sí. Yo también veía mucho anime, Sailor Moon me encantaba, Ranma y medio. Yo veía Ranma y medio, veía Supercampeones. Ahora no veo nada de fútbol porque no lo soporto. Fue lo único de fútbol que viste en toda tu vida. De resto no. ¿Y nunca puedo. aprendiste nada de fútbol? No, jamás. Menos mal. Y Caballeros del Zodíaco, claro está. Ay, el Chavo. Ah, bueno, el Chavo Sí. lo daban a cualquier hora, sí. Sí, sí. Sí. Pero cuando éramos niños lo daban mucho, todo el tiempo. Sí. Pero ahora la pregunta es, ¿recuerdan algún personaje de la población LGBT o diverso en esa época? Pues directamente no, pero eso lo vamos a explorar hoy. Sí, porque yo recuerdo que los miraba en telenovelas, no, por ejemplo en las series infantiles Cero Patatero, era lo único que yo miraba, series infantiles, pero en las telenovelas como que sí recuerdo, tengo leves recuerdos, pero no, ¿Qué novela? no sé, yo recuerdo la de Betty la Fea, pues porque yo nunca me vi completo Betty la Fea, yo siempre soy así con las series. ¿No te lo has visto en ninguna de las 5 repeticiones que han dado? Nunca, detesto las telenovelas, detesto las cosas largas que nunca se acaban, entonces, pero sí me acuerdo... Detesta las cosas largas, ok. Jamás pensé que iba a decir O eso. sea, técnicamente soy un ser de miniseries. No me gustan las series enormes. Son como súper abrumadoras y O aburridas. sea, ¿nunca viste Café con aroma de mujer? Nunca vi Café con aroma. ¿No has visto ningún clásico colombiano? No. Entonces solo me recuerdo Betty la Fea, el personaje súper estereotipado del peluquero. No era peluquero, era diseñador. Bueno, lo que sea, pero era muy malvado. Se la vio y se la vio mal. Se la vio y se la vio mal. Bueno, vamos a hablar de diversidad y cine en este episodio de Estúpida mi podcast. Diversidad y televisión. Sí, Eso. corrección. ¡Estúpida! Bueno, y este episodio es una especie de continuación del anterior en el que hablamos de cine, porque la televisión es una hija del cine. La televisión surge en la década de los 50 y en esta época, cuando la televisión empieza a ser más accesible en los hogares, el cine entra en crisis y tiene que reinventarse. Entonces muchos de los estereotipos y clichés que empiezan a aparecer en la televisión vienen también de lo que veíamos en el cine antiguamente. Muy parecido a lo que está pasando con las plataformas, por cierto. Sí, que también vemos cómo se traspasan como las narrativas entre el cine y el streaming actualmente, que también está cambiando mucho la forma de consumir. Bueno, entonces supongo que todos esos estereotipos de los que hablamos en nuestro episodio anterior del cine también se pasaron a la televisión, como lo dices, pero ¿qué otras cosas podemos ver ahora en la televisión? Porque pues por más de que son hijas, pues son muy diferentes. El formato es diferente, el desarrollo de los personajes es diferente en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Sí, pues obviamente inicialmente la televisión fue como una especie de sustituto de lo que hacía el cine, pero más barato porque los costes de producción eran más baratos y era más accesible a los hogares, pero con el tiempo la televisión empezó a desarrollar sus propios recursos y sus narrativas diferentes porque tenían otras formas de contar las historias, tienen más tiempo en pantalla para desarrollar historias, personajes, para incluir más personajes, para contar otro tipo de historias, cómo relacionarse con las audiencias. Entonces inicialmente pues la traducción fue muy uno a uno, pero con el tiempo los estereotipos también fueron cambiando. Yo quisiera que recordáramos cuáles eran esos estereotipos que veíamos en el cine y que se fueron como trasladando a la televisión. Sí, pues inicialmente está el estereotipo de el homosexual que termina mal, porque es un mal ejemplo o que era inexistente. También tenemos los estereotipos de los personajes femeninos que no tenían un protagonismo muy claro, estaban siempre al servicio de la narrativa de un hombre. Las personas trans pues eran prácticamente invisibilizadas O caricaturizadas. Además porque digamos que la televisión tenía algo mucho más familiar que el cine, y es que el cine tú pagabas por ir a una película y bueno, podrías tener películas de diferentes
categorías y ya cada quien mira qué película ve, mientras que la televisión se veía como algo para ver en familia, entonces estaba mucho más sujeta a este tipo de censuras. O sea, había más restricciones. Claro, y habían más asociaciones para proteger los derechos de la familia y de que los niños vean cosas sanas. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Exacto. Y bueno, como decíamos, las mujeres tenían unos roles muy específicos y no eran protagónicos, siempre eran supeditados a la historia de un protagonista casi siempre hombre. Y como la televisión surge en la década de los 50, que es una época más bien conservadora en los Estados Unidos, que fue ya luego de la guerra, y donde se ve como un resurgimiento de estos valores conservadores, siempre vemos como en esas primeras series de televisión familias que viven alejadas de la ciudad, como el ama de casa que está contenta sirviéndole al padre, familia bien vestida, horneando, pone los pasteles en la ventana. Sí. Sí, por ejemplo, Hechizada. No sé si recuerdan o Sí, la a mí me veían gustaba Hechizada, era con chévere. sus padres. Pero sí. literal, Hechizada era el estereotipo de la Yo veía mujer. Hechizada y Mi Bella Genio. Los Sí. dos eran el estereotipo. Eran como la misma historia con diferente tipo de sabor, pero sí, o sea, es muy curioso porque son dos mujeres que prácticamente son muy poderosas, pues porque son mujeres que tienen poderes mágicos, pero están supeditadas a los hombres en sus vidas. Ujú. Era la esclava. Sí, qué particular. También yo quisiera como recordar que justamente en el capítulo de cine hablamos del código Hays, que también se aplicaba a la televisión y a los productos de la televisión, que no escapaba, pues como que la producción de televisión no escapaba también a la idea del código Hays, entonces también por eso las representaciones tenían este matiz moralista de impartir como cierto tipo de moral. Sí, obviamente el código Hays como tal no aplicaba a las producciones de televisión, pero como todo esto ya estaba impregnado en las formas de producción, de escribir los libretos, son formas que ya venían viciadas de cómo hacer el cine, entonces se reproducían en la televisión. Obviamente ya en los 60 como en el cine ya se dejó de usar y finalmente pues ya cae en desuso a partir del 68, 67, en la televisión también se empiezan a explorar otro tipo de narrativas. Bueno, pero como dijiste, pues supongo que las narrativas no eran tan atrevidas como en el cine, por lo que esto era más familiar. Sí, igual esta era también la época de las luchas por los derechos civiles, el movimiento por la liberación femenina, pues toda la época de los 60 y también con el surgimiento de estos movimientos feministas surgen académicas feministas que empiezan a hacer críticas a las formas de representación femeninas en el cine y en la televisión. Entonces empiezan a surgir ya críticas desde la academia a estos estereotipos, inicialmente de las representaciones de las mujeres y ya luego también con los movimientos LGBT a representaciones más diversas, pues que inicialmente en esta época tampoco es que fueran muchas, pero como la crítica empieza con las representaciones femeninas. Entonces, por ejemplo, hay un test que es muy conocido que surge en la década de los 80, en 1985, que surge de un cómic llamado Unas lesbianas de cuidado, de una caricaturista que se llama, creo que Alice o Alison Bechdel, y en el cómic dos personajes están hablando y una le dice a la otra que ella no ve películas si no cumplen tres requisitos. Uno, que hayan al menos dos personajes femeninos. Dos, que hablen entre ellas. Y tres, que hablen de cosas que no sean referentes a un hombre. Y esto pues surge en una tira cómica, pero luego se retoma como para hacer una crítica a las películas y a las series de televisión para ver si tienen buena representación de personajes femeninos. Y me imagino que más de una se peló en ese test. Sí, actualmente, o sea, al día de Incluso hoy hoy, muchas sí. películas no pasan este test y este test es muy famoso porque es muy fácil de aplicar, o sea, esas tres preguntas tú se las haces a cualquier película o serie y es muy fácil ver si pasa o no pasa. ¿Cuáles son las esperas? Uno, tiene que haber al menos dos personajes femeninos. Dos, tienen que hablar entre ellos. Y tres, de lo que hablen no tiene que ser un hombre, o sea, no necesariamente tienen que hablar de un hombre. Complicado, incluso al día de hoy, sí. Sí, eso dice mucho de quienes están escribiendo las historias actualmente, que todavía hay una disparidad muy grande entre las producciones y los libretos de las historias que estamos viendo hoy. Pero me parece chévere que de un cómic salga ese tipo de crítica, cuando Sí. pensaban que los cómics eran para niños nomás. Aunque yo creo que eso tiene como su asentamiento
planteamiento justamente en esta idea del movimiento de liberación femenino, y también que este movimiento también había muchas críticas que tenían que ver desde el lesbianismo y todas estas cuestiones que ya se empezaron a preguntar la única experiencia de ser mujer, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también se traducía a la idea de lo audiovisual, pues como que ser mujer no es ser mujer blanca que lleva la casa hermosa pues todo el tiempo y todas esas cosas. Sí, y además pues este test de Bechdel también tiene unos antecedentes en el siglo XX con Virginia Woolf. Ella tiene un ensayo que se llama Una habitación propia, en la que propone que para que una mujer pueda escribir tiene que tener una habitación propia, privada, con llave, tener independencia financiera, porque si no pues la mujer va a ser dependiente de un hombre en su vida. Entonces como este antecedente es el que propone la autora de este test en el cómic. ¿Y ese test todavía se usa? Sí, claro, pues es un test en el ámbito académico, pero, o sea, es para conversarlo con tus amigos, con las personas con las que te gusta hablar de cine o de televisión, es para conversaciones informales, no es algo así, pues como es un test que se usa solamente en la academia, sino que es para hacerte preguntas sobre los productos audiovisuales que estás viendo. Entonces ya saben, cuando vayan a ver Rápido y Furioso se preguntan eso. Sí, aunque spoiler alert, no pasa. No creo que la pase. No creo que la pase. Y bueno, a partir de este test, también ya en años siguientes se desarrollan otro tipo de test, personas todavía siguen como generando este tipo de preguntas, adaptándolo a otros conceptos. Por ejemplo, hay uno que desarrolla la GLAAD, que es como una asociación de Estados Unidos que promueve representaciones diversas en la televisión y en el cine, y ellos proponen un test de Vitor-Rousseau que es muy similar al test de Bechdel, pero adaptándolo a representaciones LGBT. Preguntan cosas como si existe un personaje LGBT, si tiene un desarrollo propio que no sea basado en su identidad de género o en su orientación sexual, si la ausencia de este personaje afecta a la historia principal. Entonces vemos que son preguntas que nosotros mismos nos podemos hacer. Sí, yo creo que con las series que crecimos y las cosas que veíamos cuando éramos pequeños no pasaban este test, pues como que eran siempre personajes al servicio de un personaje heterosexual. Sí, obviamente, pues muchas de las series que veíamos de niños no pasan estos test, pero... Y actualmente. Exacto, es que eso es lo más triste, que actualmente muchas de las películas que vemos tampoco los pasan. Bueno, y también como investigando sobre este tema para el podcast, nos encontramos con una investigación de Ana Lula Feral. Ana Lu es politóloga, se define así, que también es artista visual, y en un trabajo de grado, creo que de su maestría, hizo como una recopilación sobre representaciones trans en el cine latinoamericano particularmente, y ella hizo una recopilación como de este tipo de test para poder evaluar los productos audiovisuales. Obviamente habla del test de Bechdel, el de Vitor-Rousseau que ya mencionamos, y hay otros que me parecen muy curiosos que quisiera compartírselos. También está el principio de Pitufina. Sí, tienen ¿Está también rodeado de hombres? tienen unos nombres muy chistosos también, muy llamativos. El principio de Pitufina pues es precisamente basado en los pitufos, donde es una sociedad prácticamente masculina, solamente hay una pitufina, y esta pitufina representa como todo lo sexy y el deseo, y todos están enamorados de ella, y también es como la rubia tonta. ¿Hasta papá pitufo? Sí. Además que me la han dañado intentaban mi infancia. La intentaban salvar todo el tiempo. Yo recuerdo que Pitufina siempre era la damisela en peligro. Exacto, o sea, como es la única mujer, ella tiene que representar todo lo que una mujer representa en una historia, y no lo representa tampoco como profundamente, sino como en estos estereotipos. También hay otro que viene basado de un cómic, que es el de la mujer en la nevera o en el congelador, que viene basado en un cómic de Linterna Verde. En uno de los tomos, no recuerdo de qué año, a Linterna Verde un enemigo le mata a la novia y la mete en la nevera, y es simplemente para llamar su atención. Entonces esto se convierte también como en un cliché de las historias en el cine, en los cómics, en la televisión, donde las mujeres son matadas, asesinadas, sufren violencia, sufren violaciones, simplemente para llamar la atención de un protagonista hombre o para mover la historia de un protagonista hombre. Entonces se ve como esta violencia como simplemente un dispositivo de la trama, ni siquiera se ve como algo que le pasa a una persona. Y uno pensando ahora sí, todas las películas y series que uno veía era Los Caballeros era Atena en peligro. Goku era ¿cómo se llama? Bulma, pero Bulma. eso era en Dragon Ball más que todo. Pero bueno, O sí, Milk, punto, bueno. sí, lo que sea, siempre había una En damisela en Deadpool, peligro. pues Deadpool, que es de hace pocos años, también matan a la novia de Deadpool en la segunda película. Esta de Liam Neeson, como te buscaré, te Taken. mataré. Ah, Eso, Taken, sí. Sí, también. Búsqueda implacable, porque las traducciones son perfectas. Sí, en la serie de The Boys. También. En The Voice, pues la primera escena es que le matan la novia al protagonista Huey. Entonces sí, o sea, estos tipos de dispositivos de trama, de mover la trama de una historia, se siguen usando. También está el test de la lámpara sexy. Yo
Yo quiero una lámpara sexy. ¿Cómo Sí. es? Este test dice que si tú reemplazas un personaje femenino en una historia por una lámpara y no cambia en nada la historia, pues ese personaje no tiene ninguna profundidad. Más de uno perdería también ese test, Sí, la verdad. James Bond. Sí. Pero es Bueno, que pero James... es que James Bond follándose una lámpara en la película queda muy raro. Pero Pero técnic- sí, igual técnicamente aplica ahí. Es que James Bond es lo más misógino que he conocido. Sí, en mi es vida. verdad. O sea, en todos los sentidos James Bond sigue y no ha dejado esa misoginia nunca. Es horrible. Y yo la sigo viendo, lo siento. Yo odio James Bond. No, a mí se me cae bien. Y bueno, sí, estos son como unos tests que son muy interesantes para que todos nos hagamos esas preguntas. Obviamente no es como para que cada que vayan a ver una película o cada que vayan a ver una serie de televisión Me los imagino en la saquen trago, el lápiz y la agenda y empiezan a hacer las preguntas, pero son preguntas que a veces son buenas. comprando la boleta. Disculpe, si yo reemplazo aquí una mujer por una lámpara sexy, ¿la película pierde profundidad? Uno haciendo el checklist cuando ve Sí, una sí, serie, sí. como, no tiene. Toma tu crispeta. Te la revuelvo. Pero sí, son preguntas interesantes para hacernos. Además que lo bacano de esto yo creo que es que no solo, bueno, en su momento surgen para preguntarse por la mujer, pero creo que lo bacano también es como que se pueden adaptar a otras cuestiones que no siguen la norma como establecida, ¿cierto? Yo creo que uno le podría hacer esas preguntas adaptadas a la idea de la etnia, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Como, además, ¿por qué crecimos con ese cliché de que el negro se muere primero? ¿Cierto? Pues, Ujú. efectivamente Porque el crecimos con negro se eso. muere primero. Porque el negro se moría primero. Ah, exacto, pero es exactamente, o cuántas veces la persona negra apoyaba nomás la historia de la persona blanca, ¿cierto? Ujú. Y lo mismo pasa para las poblaciones LGTBI, ¿cierto? ¿Cuántas veces se vuelven el apoyo solo de otro personaje? ¿Cuántas veces no tienen sentido? ¿Cuántas veces se centra en cosas que uno dice como que no sé con qué construyeron a este personaje, no me parecía nada humano? Sí, precisamente pues ya los clichés que hablábamos un poco en la sesión de cine, que es el amigo homosexual, pues el mejor amigo de la protagonista que siempre le ayuda con sus problemas amorosos, o el que tiene siempre como una respuesta chistosita a cualquier insulto, o están las lesbianas dramáticas que siempre terminan mal, Violentas, sí. o violentas, sí, pues todos estos mismos clichés de los que ya hablamos se traspasan mucho a la televisión. Entonces ahorita creo que podemos hablar un poco de nuestras experiencias y lo que recordamos en series de televisión o en telenovelas, para que también hablemos un poco de los Porque productos todos colombianos. crecimos con telenovelas. A mí no me van a decir que no vieron ninguna telenovela. Bueno, Jesús de pronto no vio telenovelas. No, pero sí pues, reconozco algunas. No me las vi completas nunca porque las odiaba, pero sí reconozco algunas, entonces sí. Perdona. Bueno, podemos comenzar hablando de algunas que no conocemos personalmente, pero que son importantes porque en la televisión colombiana como que empezaron a marcar estas representaciones. Digamos que el primer personaje abiertamente gay que se mostró en la televisión colombiana se llama Eurípides, en una novela que se llamó El Divino en 1987. Esta novela es basada en un libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal y era el personaje del gay peluquero. Entonces digamos que es muy disidente que la primera representación de un personaje homosexual en la televisión colombiana sea el estereotipo del peluquero, y que además esto marcó una historia de varios personajes en los siguientes años que siguieron siendo peluqueros. Es también muy curiosa la historia de esta novela porque en el libro el personaje principal obviamente no es el peluquero, pero en la telenovela fue tan popular porque era muy chistoso que le dieron un poco más de protagonismo. Pero el personaje principal era un narcotraficante en un pueblo, y este narcotraficante tenía también relaciones homosexuales, pero esto fue sacado de la novela obviamente por cuestiones de censura. De eso se trataba la novela, pero no salió eso. No se trataba solo de eso, pero era un elemento que estaba en el libro. ¿Cómo se llamaba el director de esa telenovela? Era Kepa Muchastegui. No sé por qué pregunté eso, pero bueno, sigan. Tan conocedor de directores colombianos cuando no se ve las novelas. Me querías corchar, ¿cierto? Sí, era para ver si... Vamos a ver si el intelectual sabe. Bueno, otra novela muy famosa que creo que todos han oído mencionar, así no se la hayan visto, que es Los pecados de Inés de Hinojosa. El beso lésbico. Sí, que fue como el beso entre Margarita Rosa y Amparo Grisales, que escandalizó también mucho a la gente de la época. Esta novela es del 88, un año después del Divino, y también sufría como de la censura de la doble moral colombiana, porque pues obviamente criticaron mucho una representación lesboerótica, pero también todo el mundo la veía
por el morbo que esto ha Pero traído. ahí está la diferencia, porque en la anterior que tú nombrabas, pues la beta, pues la censuraron porque era un hombre que Ujú. se acostaba con todo lo que se moviera. Pero acá son mujeres, entonces a los Aunque- hombres sí les... Técnicamente ya no se acostaban, era como más... No, era muy sutil. Ajá. Creo que solo tuvieron un beso o una insinuación de beso. Sí, pues entonces también es como cómo se representan las cuestiones, ¿cierto? Porque finalmente es la asexualización del personaje. O sea, tal vez vamos a hacer escándalo de a poquito. Aquí en Colombia además somos hijos... Escándala. Sí, nos encanta el escándala en todas las cuestiones, entonces es como vamos a representarlo de a poquito para que genere el boom mediático y ya. Que eso Pero me- no lo censuren. Exacto, pues ok. que es súper raro. Yo voy a hablar de una que, aunque principalmente no traía un personaje LGBTI, siempre me generó mucha duda. Era el personaje de Tentaciones de Serafín. Ah, sí. Yo tengo un diablo en mí. Sí, este personaje de Serafín de Tentaciones, porque sí, esa representación irónicamente de seres divinos como si fueran seres asexualizados, los hace ver como no solo asexuales, pues, o no necesariamente sexuales, sino al contrario como si tuvieran rasgos LGBTI, ¿cierto? Como rasgos gay en realidad. Y además que contrastaba con la super hiper mega sexualización De de... la diabla. ¿Cómo se llamaba? Luz Buenona. Luz Buenona. Bueno, hubo 3 diablas. Eso iba a Estuvo decir. Luz Bella, Luz Buenona y Salomé. Sí, 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 eran Salomé tres. no me acuerdo cuál Pero era las ese. tres eran súper pechugonas, además, Sí. sí. Además, Pechugonas. no, sí, la objetivización de la Una mujer. era Luz Mary Borges, otra era Isabela Santo Domingo y Salomé Ah, era, Isabel. creo que Nórida Rodríguez. Era Nórida Salomé. Rodríguez. Oh my God, ¿qué memoria Somos- tienes no, para no, somos viejos. Ah, todos los oyentes, los que nos estén oyendo y no sepan de qué estamos hablando, investiguen, busquen en YouTube. En YouTube Tentaciones. está Tentaciones, Muy- que de hecho es muy chistosa. A mí me gustaba mucho y yo también medio leía el personaje del ángel en código afeminado, porque sí tenía como unos rasgos muy afeminados, pero la serie era muy chistosa. A mí me Sí, gustaba mucho. entonces la traigo más por eso, porque ahí sí no había un personaje LGBTI, pero sí siento que presentaban al personaje de forma muy Y particular. yo tengo ahí yo tenía una amiga en la universidad que cuando eso daban Tentaciones en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y ella se despertaba a eso, a ver Tentaciones, y yo le decía, ¿en serio? O sea, ¿no le gusta dormir o qué? Saludo a tu amiga y preguntarle si Sí. todavía... Sí, si me estás escuchando, espero que no la siga viendo. Duerme, ya no estamos en edad de trasnochar. Está en YouTube, no tienes que trasnochar. Sí, porque aparte la buscaba, no, es que la cambiaron, antes era a las 5 horas a las 3, y entonces madrugaba para eso y yo... No, pero yo sí recuerdo que la daban a las 3 de la mañana, porque yo madrugaba a trabajar, yo trabajaba en una fábrica de arepas, y yo madrugaba a las 3 de Las la mañana. arepas han marcado tu vida, ¿cierto? Sí, irónicamente, en salida de... Cuando madrugaba y estaban dando esa La serie. repetición de Tentaciones. Sí, ve, no me acordaba, me hiciste acordar. Bueno, yo tengo un referente en mi infancia, adolescencia. Era más o menos el año 1997. Y pues uno en cine que veía Batman y Robin estaban dando, Hombre de Negro, había un montón de películas interesantes. Pero en la televisión yo me acuerdo que no me podía perder algo que se llamaba Cartas de Amor. Me imagino que ustedes no la escucharon. No, yo No. no la conozco. Muy pequeños, yo soy aquí el viejo, pero capaz que mucha gente que está escuchando sí escuchó Cartas de Amor. Y esta no, era una novela, era una miniserie, pero pues en esa época miniserie no se escuchaba ese concepto, sino era novela. Y se trataba, era muy chistosa porque era la historia de un barrio en Cali, entonces miraba, todos hablan así. Y el protagonista se llamaba Cupido López. Ya Me empezamos... encanta el nombre. Suena el nombre de Draquín, Cupido. Bueno, ya para allá vamos. El caso es que Cupido López lo invitan a ese barrio porque él es un experto en cosas del corazón y con sus cartas de amor, porque así se llama la novela. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Él era el experto, entonces quería que arreglaran todas las situaciones románticas del barrio. Pero Cupido, que se presenta, pues llega al barrio y es un hombre, pero pues es un hombre medio afeminado. Se encuentra con el macho, mejor dicho, pelo en pecho, el mujeriego, que ya se echó todas las mujeres del barrio, que es Marcelo Cezanne, que en esa Sí, época porque estaba... era el tumbalocas de la época. Sí, pero en esa época estaba nice. Ahorita uno lo ve bravísimo y dice, uy, voy a quemar el televisor. O haciendo campañas de shampoo con caspa. Ah, sí. No, en esa época sí estaba chévere. Entonces él era el macho y lo conoce y como que Marcelo Cezanne en el primer episodio uno lo ve y como que él siente algo, pero todo el mundo pues sabe que Cupido es un hombre y ahí empieza todo
ese el desarrollo de la historia, donde Marcelo Cezanne, que es este hombre mujeriego, empieza a cuestionarse su sexualidad, y hasta hay episodios donde él se para frente al espejo y se habla a sí mismo como, pero parce, ¿usted esto a qué horas pasó? ¿Por qué me está haciendo esto? Si usted es el macho, que no sé qué, y le habla a su pipí y todo, que por qué, Oh porque my se God. ¿Le excita. habla al pipí Sí. en televisión? No, pues señal, mirando hacia abajo, ¿no? Si yo no Claro, creo que lo no, mostraran, no, pues. sí, obviamente. Y él le respondía tampoco, pues. Hubiera sido preocupante. Pero pues la serie tiene un plot twist que no se los voy a dañar, o sea, porque pasa en el primer episodio, y es que Cupido López en realidad es una mujer que se viste como hombre, por un tema de una maldición de la familia con las mujeres, etcétera. Si la quieren ver, véanla, Cartas de Amor. Pero todo este tema de cuestionarse la sexualidad, la hombría, el macho, Pues me para el parece- 97 me parece muy adelantado. Exacto. Pues está este estereotipo de que, bueno, igual... Era una mujer al Era final. una mujer al Sí. final. Entonces, sí, está bien enamorarme Sí. de... Ay, ya, es puedo que yo sí respirar. sentía porque era una Sí, mujer. Porque es que hay una cuestión química de mujer a hombre, o sea, no era nada más, sí, ya. Exacto. Pero pues también tenía todos sus clichés, entonces tiene muchos clichés de personajes, el mujeriego, etcétera, etcétera. Y ahí sí hay un personaje que sí es homosexual y es el que vende cocadas. Pero pues ahí Porque justamente... vende cocadas y es lo más afeminado que hay, y se pone botas súper largas así de cuero y camina con camisitas transparentes y vende las cocadas así con la voz afeminada y siempre lo tumba para robarle las cocadas. Entonces pues este estereotipo de lo súper afeminado. No, y además la es- ridiculización. Exacto, es la ridiculización porque el personaje no tiene ningún desarrollo. Ajá. Más que vender las Porque es cocadas chistoso. y o sea, que no lo- tuvo historia. no tuvo historia. No tuvo un arco en todo. Perdieron el test, lo perdieron. Exacto, pero como yo me siento culpable de todo lo que veo, a mí me encantaba esa novela, yo me reía mucho, y para los que les guste la salsa, pues claro, la serie se desarrolla en Cali, toda su banda sonora en todos los episodios es salsa, entonces me parecía muy bacano eso. Incluso está en YouTube, yo la estoy viendo actualmente en YouTube, otra vez, si la quieren busquen ahí Cartas de Amor, hay un canal nomás con los videos de los episodios, no están en muy buena calidad, así que no esperen 4K así al estilo Netflix, porque claramente era el 97, pero sí, esa novela me parecía muy chévere. Sí, yo la verdad nunca la escuché mencionar, pero... Y aparte pues eso, todo eso que les nombro para esa época era Sí, muy fuerte. sí. O sea, Marcelo Cezanne, el propio, y hay un episodio donde él dice, pues si hay que, cuando él ya acepta que le gusta a Cupido, él se dice frente al espejo, pues si hay que aceptar que me gustan los hombres, pues me gustan y ya. O sea, llega un punto donde él asume su homosexualidad, pero igual su homosexualidad que no es en realidad homosexualidad porque Cupido no es un hombre, sino una mujer. Pero sí hace como una crítica a esas cuestiones de género. Pues si no sabes realmente su género y tienes sentimientos, ¿realmente el género importa? Voy a tener que buscar a Marcelo Cezanne, no sé quién es. ¿What? ¿Es en serio? ¿No viste Lolita? No. Bueno. La puerta está por ahí. Bueno, ahora que hablas de esta novela que no conocía, pero digamos en la investigación que hicimos para el podcast, estoy viendo que el año 97 como que fue un gran año para las representaciones diversas en la televisión colombiana, porque en este año también surgió Hombres y Perfume de Agonía. Perfume de agonía ese nombre. Sí, Sí. suena... Perfume, Pues esos suena nombres a de más drama de la telenovela. Son muy chistosos, uno a veces se ríe más con los nombres que con las historias. Perfume de Agonía es famoso porque también fue como una de las primeras representaciones lésbicas, que fue con Alejandra Borrero y Marcela Gallego, y hubo un beso lésbico entre Alejandra, el personaje de Alejandra, que fue una secuestrada, y Marcela, que era la guerrillera. Hay como una relación ahí con el síndrome de Estocolmo, que se enamora de su captora, y tienen un beso, y pues como lo más llamativo de esta novela fue que fue censurada por la empresa que hacía la publicidad por este beso, pues porque era como promover la inmoralidad a las personas en la televisión pública y eso no se podía hacer. Sí, en el país que no queman libros por eso. Pero sí, pues me parece curioso que salga en el mismo año, en el 97, en el que sale Cartas de Amor y Hombres, que también es otra novela muy interesante. Bueno, hombres, yo no me la vi completa, pero yo tengo así como pedacitos en mi mente, y lo que recuerdo de la serie era, sí, un grupo de hombres y todos machos y heterosexuales, con buena posición, todos eran ejecutivos, pero entre ellos había un personaje homosexual. No me acuerdo el nombre del actor, era el francés ese que salía en todas las novelas en esa época, y él era homosexual, era abiertamente homosexual, y sus compañeros, el grupo de hombres heterosexuales, estaban bien con el tema y lo aceptaban y todo eso, pero sí había el tema ahí también de la desexualización, es decir, todos los demás sí vivían pensando en, uy, me voy a levantar esta vieja y me la voy a echar y le voy a echar el cuento, y él era como más preocupado que por la moda, Oh my que God. por todo
eso. Y no, o sea, sí tenía cosas afeminadas, no era tan afeminado como estas otras representaciones que ya mencionamos, pero no tenía sexo, no Aunque tenía pareja. técnicamente a mí lo que me cae mal justamente de esas representaciones no es que sean o no afeminadas, sino Sí, que se vuelven como un estereotipo completo, ¿cierto? Entonces es afeminado pero es malvado, ¿cierto? Y le gusta la moda y al ser malvado entonces tiene que criticar a aquellos que no se vistan bien o tiene que estar muy preocupado por su apariencia, pues como si no existieran también múltiples cuestiones de la feminidad, qué particular, pero y bueno. curioso, en esa novela Hombres también trabajaba Alejandra Borrero. Sí, Alejandra Borrero tuvo también muchas representaciones diversas en la televisión colombiana. Ya me caía bien Alejandra Borrero. Pues ahorita no Todavía veo, me ya- cae bien. Sí, todavía me cae bien, pero ya no veo televisión colombiana porque las novelas de ahora, bla. Pero había una novela que no tiene nada que ver con el tema de diversidad, pero me gustaba mucho y era La otra mitad del sol. ¿Nunca la vieron? Sí, sí. Y me parecía muy chévere. Jesús seguro no la vio porque Sí, no ve televisión. efectivamente. Pero sí, esa novela me gustaba mucho. Era, pues, cuando mezclaban todas estas vidas pasadas en la historia, en la época de Bolívar, de todo eso, era muy, muy bacano. Pero ya, eso no tenía nada que ver. Yo lo quería decir que me gustaba la novela. De malas. De malas. También recuerdo de Alejandra Borrero que en Merlina Mujer Divina ella hacía el personaje de una lesbiana que además era portadora de VIH. Entonces digamos que también a Alejandra le debemos mucho como abrir esas puertas a diferentes representaciones y además de mujeres lesbianas. Ella también sufrió mucho cuando salió del closet, digamos que No tuvo trabajo. no tuvo trabajo por mucho tiempo, hasta que, bueno, la sociedad y las producciones de televisión como que empezaron a ver un mercado ahí, que también es como, a veces las aceptaciones vienen es más por el dinero que por otras cosas, pero Alejandra también ha hecho una labor muy importante en la televisión y en el teatro en el país. Sí, yo me acuerdo, no me acuerdo de qué año es una novela, serie, me acuerdo que la vendieron como serie cuando eso ya estaba empezando, donde Alejandra Borrero participaba y se llamaba Punto de Giro y era un thriller ahí como de suspenso y ella era como medio bisexual y se metía, pues era la mala, pero pues se metía con todo el mundo, entonces pues ahí como que también tuvo esa representación. Sí, y ese de Catherine Siachoque también, el personaje ese que era medio bisexual. Sí, que usaba a una vieja para hacer el mal. Ajá, que era toda malvada. Sí, ¿Cuál era no Catherine? recuerdo el nombre de esa novela. Yo pero tampoco. Catherine Siachoque, ¿cuál es? Era la que siempre era mala, que era toda exagerada, como que se reía. ¡Buah! ¿Esa no es la esposa de Pedro el Escamoso? Sí, Ese, esa. eso. Si Ya. ven que sí sé de farándula colombiana. Porque le dije Pedro el Escamoso. Yo no hay como Miguel Maroni. Vean que sí. Full check. 2 puntos más. Bueno, y ya otro de los hitos como de representaciones diversas en la televisión es Hugo Lombardi, que es el diseñador en Betty la Fea, y también cumple como todo este checklist de personaje afeminado, que es caricatura, que es malvado, porque además trata súper mal a todas las mujeres de la telenovela, trata súper mal a Betty, a todo el cuartel de las feas, pero pues digamos que es también uno de los personajes más reconocidos. O sea, si uno le pregunta a alguien en Colombia un personaje gay en la televisión colombiana, te van a decir Hugo Lombardi. Sí. Yo no me acuerdo, él tenía una historia aparte de ser hijo de la Que yo pareja. recuerde, No, No, nunca él siempre le desarrollaron el personaje, ¿no? No, él siempre lo mostraban como justamente en el lugar donde diseña. Pues bueno, yo no me la vi completa también. Aquí estoy hablando súper parcializados. Pero me acuerdo que lo mostraban mucho. Era como donde diseñaba la ropa. Pues como se llama la empresa, Ecomoda. Ecomoda, sí. Donde en Ecomoda lo... Menos mal que no se la veía. Sí. Bueno, es que técnicamente Betty la Fea se volvió cultura general colombiana. Sí. Entonces estaba como siempre ahí. Yo nunca lo recuerdo fuera de ese espacio, que no estuviera relacionándose con la mona. No me acuerdo cómo Patricia. se llama. Con Patricia y hablando mal. Marce. ¡Marce, me llegaron las cuentas del mes! Y hablando mal de otras. Sí. Pero hay algo que en este personaje que yo sí recuerdo. Yo solamente vi la novela una vez, o sea, no me he visto ninguna de las otras repeticiones, Sí, yo tampoco. pero recuerdo mucho. ¿Tiene sentido verse otra vez? Preguntémosle a RC. Yo recuerdo mucho que era muy interesante de este personaje, a pesar pues de todo el cliché y todo lo que maneja, que sí le cuestionaba mucho las actitudes masculinas a Armando y a Mario, pues que eran los personajes masculinos más principales, que no se amedrentaba. O sea, ellos a veces intentaban hacerle bromas homofóbicas a él y él no se amedrentaba, les respondía, les cuestionaba su frágil masculinidad. Entonces digamos que a pesar de que es una caricatura, a mí me llamaba mucho la atención que era un marica orgulloso. O sea, y era venenoso, pero pues es también como su... Se defendía como su mecanismo de defensa. Exacto, contra no cosas. era un marica que se dejaba amedrentar. Armando, ¿usted qué es lo que quiere, ah? ¿Que yo le grite como usted me grita a mí para que entienda? ¡Que los criminales esos están masacrando las telas! Y si no pasa por allá y para las máquinas, hay que decirle bye bye a los paños de 400 gramos que compró. Se hunde el Titanic y no veo al Capitanic.
Que eso era muy llamativo también. Sí, ese punto es muy interesante. Incluso el que hizo de Armando también después en Los tacones de Eva. En los tacones de ¿Cómo es que Eva. se llama? Jorge Enrique Abello. Jorge Enrique Abello. Eso, también estuvo en la esta de Aquí no hay quien viva, el remake de ese de la española, que también era justamente pareja con otro Con hombre. Patrick Delmas, el francés. Ajá, sí, ve, no había pensado justamente en eso. Bueno, Sí, y- que incluso en Betty la Fea, el personaje de Jorge Enrique Abello, Don Armando, también tuvo un capítulo en el que hace drag queen. No recuerdo cómo termina él en un bar de esos, creo que fue porque perdió una apuesta con Hugo y tiene que ir a un bar trepado de drag queen. Entonces es también como una representación icónica. Bueno, yo traigo como a colación otra que también pues fue como muy representativa en su momento, que fue Los Reyes, y era Laisa Reyes, Enrique por Cardeño. Enrique Cardeño. Es mi tía Laisa, de todo el barrio la más popular. Mueve sus caderas y está enloqueciendo a la sociedad. Bueno, además fue muy importante porque también era lo mismo, otra vez la caricatura, pero lo importante era que era como la primera mujer trans que yo miraba haciendo un papel de mujer trans, ¿cierto? Y también que le daban historia. Yo creo que ahí cumple la idea de si uno quitaba a Laisa, le quitaba mucho a la historia. Sí. mucho a la historia, mucho peso, y entonces sí me pareció que era una representación muy bacana. Además era graciosa porque siento que aunque sí se burlaban mucho de ella, también siento que se burlaban de las situaciones, no necesariamente siempre de ella. Sí, aparte que todos los personajes de la historia eran exageraciones y caricaturas, no era solo ella. Exacto, y lo bacano por ejemplo de esa serie también era como, pues porque además pasó mucho tiempo de esas representaciones que ahorita estaban hablando, y era por ejemplo el personaje que hacía Connie García, se llamaba Connie ella. Camelo. Connie Camelo, eso como se llama. Connie Camelo. Cami García es una cantante. Casi. Connie Camelo era una mujer cis, heterosexual, que su representación de la feminidad no era la típica, Sí, ¿cierto? exacto. También era muy, muy interesante eso. Ajá, pues porque ella Hilda. era muy, sí, era así, toda loca, pero lo bacano es que no dejaba de representarse ella misma como mujer, que estaba súper enamorada del chico Gomelo, entonces, Del super actorazo. ¿Cómo es que llamaba? Daniel Arenas. Daniel. pues yo ni idea, pero bueno, el punto era Es que... de Bucaramanga, lo siento. Qué pena. ¿Lo conoces? No, no lo ¿Saliste conozco. con él? No, ay. Entonces sí, eso me parecía muy bacano, como el personaje de Liza, pero también me gustaba mucho el personaje de Connie Camelo por esto, por la otra representación de la feminidad. Yo no recuerdo el final de Los Reyes. La Isa queda con el. Sí, con Iriarte. ellos terminan juntos, se van en un carro. Y yo no recuerdo si al final él sí se entera de que ella es trans o no, pero recuerdo que ellos terminan juntos. Y tienen final feliz. Yo lo que sí nunca supe, ellos nunca se dieron un beso, eso sí. Sí. No, nunca. En la serie nunca se dieron un beso ella y... Ah, no, sí, siempre se acercaban. Ajá, ahí, Sí, siempre pero un corte de cámara. Sí. alguien los interrumpía. Ajá. Sí, o era como sutil, un corte de cámara, algo así. Pero bueno, pues sí me gustaba como esa idea de la irrupción de este personaje. Además que como que llegó y no hizo tanto aspaviento como el que uno pensaría que hubiera hecho la idea de un personaje trans. Sí, digamos que eso también marcó un hito para Endry, que también abrió puertas. No digamos que no se han visto muchas más representaciones de otras personas, pero ella sí ha hecho otras producciones y también en el teatro con Alejandra Borrero, justamente en Casaén, que ya no existe, pero ojalá pueda revivir. También ha trabajado como en el teatro, en las tablas, y es una figura ahorita reconocida que, digamos, hace 20, 30 años no hubiéramos pensado que una actriz trans pudiera tener la relevancia que ella tiene. Y ahorita yo no sé por qué no veo televisión colombiana. ¿Alguien ve televisión colombiana aquí ahorita en este momento? No. Si ahí alguien sí ve, lo me deja en los corcharon. comentarios. Sí, ¿qué representaciones hay ahorita? Porque yo ahorita... Sí, nos quedamos en la década de los 2000. Sí, Ya. bueno, técnicamente sí. Bueno, ya que terminamos como este recorrido por la televisión colombiana, vámonos un poquito a la televisión mundial. Mundial del mundo. Podemos empezar hablando de animación. Y yo sé que aquí Jesús es muy aficionado y experto en el tema, entonces cuéntanos. Bueno, técnicamente experto no me gusta mucho. Me encanta llegar como a esta parte porque no todos son telenovelas, ¿cierto? Sí, ya sabemos que no eres experto en farándula nacional. Sí, no todos son telenovelas. No, mientras no me gusta mucho las caricaturas desde siempre, todavía me siguen gustando demasiado. Y las caricaturas se han pasado como por todo un proceso, ¿cierto? Uno creció principalmente viendo los canales gringos de caricaturas, Cartoon Network, Nickelodeon, no sé si habían otros. Ya estaban los más adultos que eran Locomotion, todo esto. Sí. Pero lo bacano es que uno empezaba con caricaturas como muy simples. No sé si la gente recuerda, soy muy viejo.
viejo. Los Picapiedras. Bueno, pues esos son de nuestros papás. No, pero obviamente a una- nosotros nos tocaba la repetición. No es que Ajá. tú seas tan viejo como los Picapiedras. Pero bueno, pero es que finalmente cuando llegaba la parrilla de Cartoon Network acá a los países Sí. latinoamericanos, llegaba con estas caricaturas. A ver, listo. Él se vio el estreno de los No, Picapiedras. no, tampoco. Sí, bueno. Entonces, justamente estas caricaturas de Hanna-Barbera, los Picapiedras, los Supersónicos, que eran muy simples, ¿cierto? Eran como series animadas que traían una moraleja, la típica familia estadounidense, eran como sitcoms. como- Era, exacto, eso iba a decir yo, era la misma fórmula del sitcom, pero con un diferente sabor. Pues es el sitcom, pero en la edad de piedra, o los Supersónicos es el sitcom, pero en el futuro. Ajá, entonces eran como las mismas fórmulas moralistas, pues que uno no va a decir que en su momento no fueran divertidas, lo eran, uno se reía, les gustaba y todas estas cuestiones, pero justamente como para el mediados de los 90 llegó un proyecto que se llamó What a Cartoon, que yo creo que si algunas contemporáneas a mí, va a recordar que era como What a Cartoon. Entonces What a Cartoon era como un proyecto donde se empezaba a experimentar con la animación, con las historias, empezaban a construir diferentes personajes y justamente de este movimiento surgen caricaturas como Vaca y Pollito, como el laboratorio de Dexter, Ah, eso sí me acuerdo. Las chicas superpoderosas. las chicas superpoderosas, y lo bacano era que, bueno, estas caricaturas de las que hablaba ahorita eran muy simples, pero estas ya empezaban a traer tramas como más raras, más que complejas, eran bizarras, ¿cierto? Además, si ustedes recuerdan, la estética era súper bizarra y rara, pero también con esta inclusión de lo bizarro, que esto es muy particular, se empezó a meter personajes de, en ese momento, llamarlo dudosa de sexualidad, ¿cierto? Personajes que parecían tener una orientación Sí, el sexual. diablo de Vaca y Pollito. El diablo de Vaca y Pollito. O en Las chicas superpoderosas también estaba el Él. diablo, que era él. Ajá. Y era súper femenino. A mí me encantaba ese personaje. Sí, Además, además... tenía tacones y todo. Sí. Y se Sí. enrizaba las pestañas. Ajá. Sí, ya me acuerdo de eso. Que además tenían conductas muy femeninas, ¿cierto? El diablo caminaba en las nalgas. Yo no sé Sí. pues a quién se le ocurre que un gay camina en las nalgas, pero bueno, el diablo caminaba siempre en las nalgas. Nunca Que era, lo he intentado. que era el señor que se mantenía sin pantalones, llamaba Diablo sin pantalones, creo que era. Ujú. Pero bueno, este experimento de lo bizarro como que fue un rompimiento de las caricaturas. Sí, yo me acuerdo mucho que mis papás siempre decían como que son esas caricaturas tan feas que ven ustedes. Tan extrañas. Sí, además comían traseros de cerdo, pues eran súper Sí. extraños. Entonces, también, como por estos tiempos empezó a llegar aquí a Latinoamérica el anime, y el anime también venía cargado de un montón de cosas rarísimas, ¿cierto? Además Pues, que es un choque cultural muy grande para Occidente. exacto, cuando se empezó a abrir justamente esta idea del anime, empezaron a llegar series, no estamos diciendo que en los países orientales sean más abiertos con la homosexualidad o sean más abiertos con la idea de la inclusión de la mujer, mentira, y ahora lo vemos más que todo, pero sí tienen unas representaciones que vienen del teatro muy diferentes, al menos para construir sus productos de consumo cultural como la televisión y todas esas cuestiones, y es que juegan con la idea del género. Entonces, no sé si ustedes recuerdan Ranma y medio. Sí. Ah, Cierto. quien no, el que no se acuerde no me hable. Que Ranma y medio era esta idea de se mojaba y se convertía en mujer o hombre. Le caía agua. Literalmente se le moja la canoa. Entonces estaba también como esta idea de la... Pues además no solo eso, sino que pese a tener un cuerpo de mujer, Ranma seguía siendo un hombre en su identidad y a veces tenía como experiencias súper extrañas Sí. con otros hombres estando en el cuerpo de mujer. Entonces como que había un juego ahí. Sailor Moon principalmente era un producto para niñas, que era lo irónico. Pero a mí me encantaba. No, pero es Yo que era Sailor Mars, me encantaba Sailor Mars. cuando llegó aquí a Latinoamérica se encontró que tenía como asentamiento en todos los públicos. O sea, nunca fue un producto necesariamente para niñas. Aquí tuvo como una aceptación por niños y niñas. Sí, yo me acuerdo una vez que llegué a visitar a un amigo del colegio. Y estaba disfrazado de No, Sailor no, Moon. tampoco. Pero Por el entré- poder del prisma lunar. Entré al cuarto de él y había un póster de Pamela Anderson o sea, mostrando las tetas. Y al otro lado había un póster de Sailor Moon y yo... No entiendo qué está pasando acá. Estoy confundido. ¿Qué pasa?
Pero sí, o sea, uno ahí se da cuenta que no era ni para las niñas, ni solamente para las niñas y los gays, no, eso cayó a todo el mundo. Entonces, además porque es eso, como fue el choque cultural, como aquí en Latinoamérica no sabían cómo cogerlo. Pues cuando hablo de... Sí, yo sé cómo lo cogieron los papás y las asociaciones cristianas con algo satánico. Ajá, como- Pokémon te daba Porque convulsiones. todos los muñecos chinos, japoneses eran satánicos. La vieja confiable. Sí, todo eso te da convulsiones. Entonces era muy particular porque cuando empezaban la censura empezaba con la traducción. Por ejemplo, en Sailor Moon, en la tira original, habían muchos de los personajes que eran, bueno, muchos no, 2 personajes que eran lesbianas y uno de ellos Sí, era... Sailor, Urano y Neptuno. Ajá, y cuando lo traducen como si fueran súper amigas. Amigas, sí. Cierto. Eso pasa mucho en las traducciones. Y ahorita que mencionas eso, recuerdo también Evangelion, que ya Evangelion no es tanto para niños. Yo la vi ya más O adolescente. sea, además esa es muy creepy. Y es digamos que de las series Todo más el mundo habla profundas. de eso y yo nunca la he visto. Es muy buena, pero también es muy volada y es muy profunda. Ya la vi, fue en Locomotion, que era más de animación de adultos. Y hay un personaje que es uno de los ángeles que mandan pues a exterminar el mundo, que viene en forma de humano. Y yo lo vi en la versión japonesa con subtítulos y ellos desarrollan pues sentimientos por el otro y hay una línea en donde le dice yo te amo. Pero en la traducción que hicieron hace poquito en Netflix, cuando Netflix publicó Evangelion, en el doblaje lo tradujeron como me importas o pues sí, como algo que no fuera tan abiertamente homosexual. Eres una chimba. Exacto. Entonces, digamos, estas traducciones siguen pasando y siguen ocultando como ese sentido que venía originalmente. Sí, entonces eso pasó mucho con el anime porque tenía muchas representaciones que cuestionaban lo que Occidente construyó como masculino y femenino. Y las caricaturas como de Cartoon Network, de Nickelodeon, sí empezaban otra vez a quedar en un declive súper maluco. Hasta Hora de Aventura en el 2010 que como que revivió otra vez las caricaturas. Y esta es como la tercera ola de las caricaturas occidentales y es que le da historias más profundas a los personajes, ¿cierto? Ya no son tan simples y solo bizarros, sino simples, sino bizarros, pero a la vez tienen una historia profunda. Y en Hora de Aventura se incluye el primer personaje, aunque esto es más queerbaiting, el primer personaje LGTBI para niños, que aunque nunca se menciona así, sí tiene una escena final, el final, solo O el sea, final. solo se revela al final. Sí, se dan un beso. ¡Oh! Eran lesbianas, se acabó Hora de Aventura. Y bueno, que ahora que mencionas esto del queerbaiting y el queer coding, eso lo vamos a profundizar más en otro episodio, pero es un fenómeno que pasa mucho en la televisión actualmente. Sí, entonces justamente con esta idea de Hora de Aventura como que reestructura las caricaturas que venían en decadencia de Occidente y empiezan a construir personajes más complejos y llegan a caricaturas como más a centrar un poquito en una que se llama Steven Universe. Y Steven Universe, que es hecho por Sugar ¿Daddy? no, Sugar algo, ya no me acuerdo el nombre de ella. Tiene plata, porque No, es una mujer. Entonces, Mommy. entonces es muy bacano porque en Steven Universe no solo se cuestiona, porque aquí es como un niño que crece de una mamá que es una perla, como una piedra preciosa. ibas a decir una perra. Yo también. Lo siento. Bueno, técnicamente la serie sí empieza a cuestionar si la mamá no era necesariamente un poco perra, pero no perra en el sentido sino mala. Entonces, entonces muy bacano porque él crece criado por estos seres extraterrestres que son representaciones femeninas que no temen en tener relaciones entre ellas, que se enamoran, que se dicen que se aman, y además que es una de las series infantiles occidentales que tiene el primer matrimonio lésbico que se ve en la televisión infantil, que es justamente entre estos dos personajes que aunque mucha gente dijo pues que no eran seres humanos, no, pero eran representaciones femeninas finalmente. ¿Y no pusieron el grito en el cielo? Sí, incluso esto le costó a la directora como que la serie se extendiera mucho más, pero al final ella lo que decía es como este es mi último como suspiro para darle rienda suelta a la idea de que se pueden construir. O sea, ella ya quería terminar la historia igual. Ajá, y que se pueden construir caricaturas diferentes, que tengan otras narrativas. Por eso me parece como tan importante Steven Universe, porque al abrirle esa puerta empiezan a surgir, y ya ahora como que fue el boom desde el año pasado, series que ya no temen mostrar personajes LGBTI, ¿cierto? Entonces está She-Ra, está Kipo, que justamente tiene el primer personaje que se dice abiertamente, o sea, él lo menciona, no es que soy gay. Y también tiene todo un arco con su novio. Ajá, y Ay, yo vi una serie en Netflix que se llamaba El Vacío. Es una serie de bajo presupuesto, pero hay un personaje ahí que también dice abiertamente que es gay. O sea, hay una interacción ahí entre varios y dice, no, es que a usted le gusta a ella, que no sé qué, y no, es que ella no es mi tipo porque yo soy gay. Y lo dice abiertamente y son adolescentes. Entonces me pareció chévere eso. Entonces sí, como que esa ha sido la evolución constante de las caricaturas en cuanto a
representaciones, además de construcción de masculinidades, que por ejemplo en esto de Kipo es la típica heroína pues, pero no se quiere cascar con todo el mundo, sino que quiere hablar en vez de cascarlos. Steven Universe no tiene casi poderes, aunque tiene poderes no le gusta pelear tampoco, como que se va viendo un arco argumental diferente, es como ya no es la pelea, el macho peleón, sino como venga, empiece a hablar. Entonces es muy bacano, y también empiezan a tener sin miedo representaciones de personajes LGBTI, que empezaron con estas representaciones de jugar a cartoon del diablo que caminaban las nalgas, hasta ahora construir personajes que se pueden casar y besar. Entonces a mí me parece como una evolución bacana de las caricaturas en este tema de lo LGBTI. Sí, muy chévere, pues que además las historias ahora tienen mucho más contenido y más sustancia. A mí me encantó Kipo, pues la terminamos hace poco y me gustó mucho como todo lo que representa la historia de Kipo, no solo pues por las representaciones LGBTI, sino por la crítica a la sociedad actual que tiene y las diferencias que a veces no son tan diferencias que tenemos entre las personas. Entonces sí, digamos que ahora las series animadas no son solamente para niños, también las podemos disfrutar los adultos. Y además que tocan temas muy profundos, eso que dices de Kipo y escandaloso, es el racismo, ¿cierto? Y Sí. los mecanismos de exclusión, eso es súper teso, pero pues obviamente uno no lo lee así, pero se va viendo en toda la serie. Bueno, y ahora para terminar como este recorrido por las representaciones en la televisión, también queremos hablar un poco de series extranjeras, ya que ahorita el consumo es más de plataformas de streaming donde podemos consumir productos de todas partes del mundo. También queremos hacer como unas menciones a otro tipo de historias que se están haciendo actualmente. Bueno, yo recuerdo que la primera serie, que era, pues, personaje principal era homosexual, etcétera, etcétera, y creo que todos la han escuchado, y es Queer as Folk. Sí, Creo que, pues, menos Jesús porque no ve nada. No me la vi, pero sí sé de qué es. pues de hecho nuestra amistad Sebas y yo está ligada Oh my God, nuestra amistad se liga a Queer as Folk. sí, a esta serie porque Sebas me la recomendó y digamos que Hola, fue- mucho gusto, mira esta serie. Fue más o menos así, pero fue la primera serie que yo vi como que explícitamente mostraban sexo homosexual y hablaban del tema muy abiertamente, y eso para mí fue muy impactante en la época. Impactada. Pero sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, y es que la serie es muy cruda, muy directa, y es algo a lo que uno no estaba acostumbrado para la época. No recuerdo de qué año es la serie, pero pues es como de finales de los 90. De los 90, sí. De los 2000, y era algo que uno decía, no, pues uno era un personaje principal, y es que no era uno, eran como 7 personajes principales. Y además que eran diferentes tipos de personalidades, que fue lo que más me llamó la atención, porque no era solamente el estereotipo del homosexual amanerado, que también estaba, y no era un estereotipo porque también tenía unos desarrollos argumentales, sino que eran diferentes tipos de homosexuales. Eso fue lo que más me llamó la atención. A mí me encantaba el que era como todo oficinista, Teddy, creo que era que se Teddy, llamaba. sí, que después montó una página porno. Sí. Tienes que verla, Jesús, por No, favor. no, es muy larga, no. Yo, la primera temporada de esa serie yo tuve un conflicto, y es que la primera temporada se centra mucho en todo esto de la vida nocturna y del sexo casual y de las drogas, y yo quería ver más allá porque yo decía, no, pues esa no es la definición del mundo gay, uno es gay y no tiene que ser así. Pero ya después en las siguientes temporadas ya profundizan más en cada uno de los personajes, entonces yo debía nombrar esa, porque si no la nombraba aquí no volvía a este podcast. Sí, creo que también muy similar a esa está The L Word. Yo no la he visto, pues porque es representación lésbica, pero creo que también vale la pena mencionarla porque como el hito que significó Queer as Folk para los hombres homosexuales, creo que The L Word significó para las mujeres lesbianas. Y hay otra serie que confieso que la vi hace poco, sin embargo, pues es como un conjunto de temporadas de miniseries, pero es la misma historia, los mismos personajes, etcétera, etcétera, y la primera tanda la primera temporada salió en el 93, y pues se llama Historias de San Francisco. Yo creo que los que tienen Netflix pues han visto por ahí el ofrecimiento de Netflix, sí, porque cuando se uno la es mete gay. a uno por los ojos. Cuando uno es gay, todas las recomendaciones son así. Sí. Sí. Entonces, Pues yo sí he visto la recomendación, pero no he visto todavía la serie. pues la que sale en Netflix es la última versión, la que salió pues la última versión no, sino la última temporada, que salió en el 2019, pero esta serie viene del 1993, y entonces salió una temporada en el 93, otra en el 98, otra en el 2001, y la última que salió en 2019. Pero lo que me parece chévere es cómo desde el 93 estaban empezando a representar diferentes identidades
identidades, no era solamente el hombre gay, sino habían mujeres trans. Pues en ese primera temporada, o bueno, en ese personaje que aparece en todas las temporadas, desafortunadamente no es un personaje trans el que interpreta a este personaje trans, sino es una mujer cis, pero interpreta a este personaje trans, y hay un desarrollo de personajes, hay unas historias ahí secundarias un poco extrañas, pero la serie es entretenida y me pareció chévere. Y la última temporada, que fue la que salió el año pasado, en el 2019, sí ya como que trata de abarcar muchas más identidades que ahora pues nosotros ya estamos muy acostumbrados. Y sale Ellen Page, siendo Ellen Page. Como en todos los papeles de Ellen Page. Sí, Sí. siendo ella. Pero los demás personajes me parece que están muy bien construidos y todas sus problemáticas, o sea, se nota que hubo alguien de la población LGBT que estuvo involucrado en todo este desarrollo. Y pues como nota ahí final de esa serie, y esa serie está basada en una serie de libros de un autor estadounidense, y todos estos libros empezaron como publicaciones en un periódico de Los Ángeles. Lo que ahora conocemos como un blog, pues en esa época uno publicaba historias cortas y él las reunió todas y fue después publicando libros con la historia de estos personajes. Entonces, ya saben, Historias de San Francisco. Todas las temporadas están en Netflix, las pueden ver ahí, échenle un ojo. La verdad es que no la conozco, pero me causa mucha curiosidad. Tengo que darle la oportunidad. Sí, a las primeras temporadas denle paciencia porque eran los 90 y las actuaciones no eran guash, porque pues no todo el mundo se atrevía a ese tipo de producciones, pero las historias son chéveres. Bien. Y bueno, digamos que ya como para venirnos más a la actualidad, yo quiero mencionar dos series que representan como a los adolescentes ya más contemporáneos y también rompen un poco esta como tradición de representar a los adolescentes como en una historia con moraleja y decirles qué es lo que tienen que hacer y mostrarlos asexuados, que son Sex Education y Euphoria, que son dos series muy diferentes pero tratan sobre adolescencia, y una es en el contexto estadounidense y otra en el contexto inglés, pero muestran cuestiones que a los adolescentes y a los jóvenes les pasan y preguntas y cuestiones que ellos se hacen, que además lo mezclan con mucho humor y dan respuesta como a muchas de esas dudas de forma muy, muy amena, digamos, y que además uno ya viéndolo más adulto y sabiendo que pasó también por esas preguntas, se ríe mucho y las disfruta mucho y no temen ir a temas controversiales. Y algo muy bonito es, a mí siempre me ha encantado esa serie, es la relación de Otis y Eric. Pues me ha parecido muy bacana porque es como mostrarle a la gente que, hey, una persona heterosexual como lo es Otis puede ser amigo de Eric y ser amigos tiernos y ellos se abrazan y todo. Y se dicen te quiero. Pero no hay ningún problema en eso. Eso me parece una representación muy bacana. Además porque la historia de Eric no depende de la historia de Otis. Exacto. Eso... Sí, al principio yo tenía mis dudas porque en los primeros episodios de la primera temporada no me caía muy bien el personaje de Eric porque pensaba que era como otro estereotipo y otro cliché, y después le van dando mucha más profundidad y me sorprendió, la verdad. Yo de esa serie amo el personaje de Gillian Anderson. La Sí. mamá de Otis es genial. La sexóloga. La sexóloga súper abierta y que se sienta al lado del hijo y le dice, oye, ya, ¿por qué no te masturbas? ¿Qué pasa? Y uno, o sea, que la mamá venga y le pregunte a uno eso como, gracias. Pero a mí también me gusta mucho ese personaje, pero lo que más me interesa es que al principio uno se la presentan como esa sexóloga que sabe todo y que es súper segura y que no le da miedo decir las cosas, pero después muestran que tiene un montón de inseguridades y que su vida no es tan fácil y que a pesar de ser sexóloga no sabe manejar a los adolescentes, o sea, no sabe hablar con su hijo sobre sexualidad. Entonces es también muy interesante que además de los dramas adolescentes también hay unos dramas de los personajes adultos que son muy interesantes. Los profesores también tienen sus dramas, el director de la escuela tiene sus dramas, y en Euphoria es una serie que es también como más fuerte y trata también el tema de la adicción a las drogas, que también me parece muy interesante la forma en que lo tratan, que no es tampoco moralina, y hay una representación trans también muy interesante porque el conflicto del personaje no es precisamente por eso, sino por otro tipo de cosas como el acoso, el ciberacoso, las formas de relacionarse por redes sociales que tienen ahora las personas. También me gusta mucho el personaje de Kat, que es como la chica gordita que se empodera como de su imagen y tiene como también todo un arco alrededor de empoderarse de lo que en otras series podría hacerse como un bullying. De su cuerpo, sí. Ese personaje me parece chévere, pero
pero yo amé a Zendaya. Pues a mí Zendaya en general no me cae bien, no me parece una actriz guau, pero en esa serie... ¿Qué dices? En esa serie, yo no vi Disney Channel, lo siento. Pero en esa serie me pareció que la actuación de ella fue demasiado buena. Y pues la perdono porque se besa con Spider-Man en las películas de Spider-Man. Pero bueno. Confiesa. Sí, yo amo a Spider-Man. A Tom Holland. A Tom Holland. Sí, a Spider-Man. Sí. A Spider-Man no. O sea, porque si te digo Tobey Maguire... No, me cae mal, ese man me cae mal. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Amo a Tom Holland, ese es el tema de hoy. No, tampoco, ese no es. Y sí, bueno, el personaje de Zendaya, que creo que se ganó el Emmy, hace un muy buen personaje en esta serie. Y ya para terminar, vamos a hablar de una serie que es, creo que muy querida por todos nosotros acá y que probablemente hagamos un episodio en otra temporada dedicado exclusivamente a esta serie, que es Pose. Pose es una serie producida por Ryan Murphy, que pues es muy conocido por un montón de productos que está haciendo desde hace varios años con representaciones diversas, y es una serie que muestra las vidas y las historias de mujeres trans, como de origen latino, negro, como esas historias que no se cuentan o que no se han contado hasta ahora en el mainstream de la cultura pop en finales de los 80 y principios de los 90. Y además interpretado por mujeres trans. Sí. Eso también me parece como súper poderoso, que el tema de que las personas que están justamente haciendo estos papeles sean personas que hagan parte de la población LGTBI, que sean mujeres trans principalmente. Y nada, me parece que cada una de las historias tiene como... Porque la serie no escapa de la comedia, no escapa del drama, no escapa... Tiene de todo. Ajá, y es finalmente eso lo bonito, como no escapa también de los problemas sociales que vivían, de... Sí, también enseña mucho historia, pues, de qué es lo que pasaba en esa época, cómo se vivía, la crisis del VIH-Sida, o sea, tiene de todo. La conexión con la cultura pop, porque yo nunca voy a olvidar ese inicio de la segunda temporada con Vogue de Madonna, Y ¿cierto? lo que significó para las comunidades drag como la cultura del voguing y de los balls, es muy interesante. Entonces sí me parece que explora como muchos matices de la población trans en Estados Unidos en los 90, me parece muy bacano. Cuando yo empecé a ver esa serie, yo no iba con ninguna expectativa porque ni siquiera sabía de qué se trataba. Ustedes me decían, ay, véala. Y la empecé a ver y creo que la primera temporada, que es la que está en Netflix en este momento, me la consumí como en un fin de semana completo, Sí. Me la vi toda seguida y yo no podía y estoy esperando la segunda y me tocó buscarla en otro lado porque Netflix no la quiso poner, etcétera, pero la serie es demasiado buena, la tienen que ver. Sí, además que yo creo que es uno de los ejemplos de buenas representaciones que podemos ver actualmente, tanto por la sensibilidad de quienes escriben la historia, porque creo que además de que los personajes trans son interpretados por mujeres trans, detrás de la producción también hay involucradas personas trans, que eso se nota como en la forma en que escriben las historias. Y bueno, esto era como el recorrido que queríamos hacer sobre las representaciones en la televisión, y ahorita vamos a hacer unas conclusiones de lo que nosotros pensamos sobre lo que hablamos hoy. Bueno, la conclusión es que yo quiero invitar a las personas a que se acerquen justamente a este mundo de la animación y de las caricaturas, porque como ahorita lo dijo Esteban, ya no es un mundo solo infantil, tiene dramas muy, muy profundos. Además, yo siento que no solo le hablan a los niños, también le hablan a los adultos, entonces me parece que estas representaciones LGBTI que empiezan a surgir ahí son muy, muy bacanas. Anímense a ver animación. Bueno, de mi caso, pues yo puedo decir casi lo mismo con, pues de la conclusión de Jesús, y es con las series en general. Sí hemos visto una evolución bastante grande, nos falta mucho, no voy a decir que ya todo es perfecto en este momento y que todas las representaciones son geniales, pero sí hay bastantes productos en los que nosotros podemos ver una buena representación y vernos a nosotros y ver a otros tipos de identidades, no solamente el heterosexual y el gay. Entonces, pues sí, nosotros vamos a publicar o a tuitear o a hacer cualquier cosa. Ustedes pueden devolver el episodio y escuchar todas las recomendaciones que hicimos, pero sí, atrévanse, como dice Jesús, a ver más series de este tipo, con este tipo de contenido. Sí, también puedo concluir que como las cosas que propusimos en este episodio, las preguntas de los test son interesantes hacernos cuando empezamos a consumir nuevos productos audiovisuales o los que ya conocemos. Me parece que son preguntas que surgen de unos contextos muy específicos y que son muy fáciles de hacer esas pruebas a
las películas y a las series que consumimos. Obviamente no es para que antes de sentarse a ver una serie o una película tengan que sacar el quiz, pero creo que sí son una herramienta muy interesante para ver las representaciones que estamos viendo en la pantalla. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Les recordamos nuestras redes sociales, Club Lectura Iconografías en Facebook y Estúpida Podcast en Twitter, para que nos dejen sus comentarios, sus observaciones, recomendaciones de lo que quieren que hablemos en las próximas temporadas y episodios. Y eso es todo por hoy. Chao.